y aún así me quedé. Esto pasó con uno de mis primeros novios, que me tenía a mí y tenía otra, pero yo no sabía. Recuerdo que ese día lo llamé a decirle voy a ir a tu casa y él estaba con la otra. Y la dejó literalmente botada por ir a verse conmigo. Ese día estábamos bien felices, contentos, y recuerdo que a mí alguien me escribió a decirme él estuvo con ella antes de verse contigo, así que yo le dije escríbale. Él le escribió, desafortunadamente ella tenía el celular apagado, lo había apagado, había caído en depresión, en tristeza, todo mal, pero fue verdad porque yo hablé con ella y aún así me quedé. Esto ya fue con otro novio en el que recuerdo que no me gustaba que hablaba con una pelada porque supuestamente a ella le gustaba a él. Entonces yo me sentía incómoda porque yo le decía, le das esperanzas, le das como la pendejada. Pues yo le dije, no, mejor déjale de hablar. Nunca lo hizo. Efectivamente, un día la chica le respondió el mensaje. Obviamente no había conversación, pero ya le había respondido lo que él le había dicho antes. Él me dio una mil y cantidad de explicaciones que yo le dije, no, terminamos. Después de haber terminado me restregó como 1.000.000 de viejas. Yo estaba en el colegio, entonces en un descanso estaba con una, en el otro estaba con otra, y así todos los días. Ya como al mes o al mes y medio volvió a buscarme, vino hasta la casa. Nada, estuvimos hablando, pidiéndome perdón y una cosa, cuando empezó a decirme que con la vieja que yo siempre lo celaba se habían besado, que había pasado una cantidad de cosas. Yo decidí perdonarlo y aún así me quedé. Después de todo ese brolo, obviamente yo le dije no puedes volver a hablar con ella. Eso jamás pasó. Recuerdo que ese mismo año, en diciembre, el 24, para Navidad, él lo escribió Feliz Navidad y ella me mandó el pantallazo. Yo se lo mandé, después él me dijo, no, es que no puedo dejar de hablar con ella porque ella no es, ella sí. Y aún así me quedé. Después de todo eso pasó como un año, nunca había pasado nada más. Yo decidí terminarle. Yo dije, no más, voy a terminarle. Y después de terminar, a la semana ya estaba con ella otra vez. O sea, ya estaban juntos, ya estaban en la casa de ella, ya estaban tomando fotos, he publicado fotos con ella. Obviamente me hacía muchísimo daño. Como a los 6 meses, él volvió. Me dio explicaciones que con ella nunca nada de nada, que con ella no sé qué, sí sé cuántas. Yo lo perdoné y aún así me quedé. Cuando volvimos después de esos 6 meses, empezó a contarme todo lo que había hecho, diciéndome que había estado con muchas viejas, que esta era aburrida, que esta era no sé qué, que le daba pena estar con esta. Y yo, entonces, ¿para qué estabas con ellas? Entonces me empezaba a decir que no sabía, que quería experimentar. Yo le dije, entonces solo te las querías comer, y me decía que sí. Y yo ya estaba en ese punto que me valía, entonces yo, qué bien, chévere por ti. Yo aún así me quedé. Llegó a un punto extremo de celos que empezó a celarme con mi familia, con mis primos, hasta con mis primos de 13 años de ese entonces. Yo tenía 19 y empezaba a celarme con ellos. Y yo nunca le paraba bolas, yo aún así me quedé. No me dejaba hablar con nadie, yo no podía hablar ni con mis amigas porque decía que mis amigas estaban enamoradas de mí, que mi mejor amigo estaba enamorado de mí, que todo el mundo estaba enamorado de mí, hasta mi perro, todo el mundo estaba enamorado de mí. No me dejaba hablar con absolutamente nadie. Si él llegaba y veía que yo estaba hablando con alguien, se ponía súper bravo, eso no me hablaba, o sea, se hacía él, ¿sí? Y aún así me quedé. Después de que había vuelto a los 6 meses, yo le terminé otra vez como a los 6 meses porque me había vuelto a celar con mi primo. Después de ese entonces me enteré y todo el mundo me estaba contando que él hablaba de mi familia, de mis hermanas, de mí, que hablaba de todo el mundo. Y como a los 2 años volvimos a hablar, y aún así me quedé. Como a los 2 años volvimos a hablar, él era una persona que siempre que terminábamos estaba con una y con otra y con otra y pasaba de vieja en vieja, de vieja en vieja, y yo siempre lo perdonaba. Después de esos 2 años, yo decidí otra vez volverlo a intentar con él después de todo lo que había pasado. Obviamente no funcionó y a la semana ya estaba con alguien más. Ya después de haber terminado definitivamente, antes de los 2 años que les comenté, yo tenía el correo de él y me llegaban suscripciones donde se suscribía para ver contenido explícito de mujeres. Entonces, y eran mujeres que eran amigas de él. Y yo miraba eso y yo aún así me quedé porque como a los 2 años me volvimos a intentar, pues o sea, la embarrada. Siempre fue un man que controlaba la manera de vestirme. Si yo me colocaba un crop top o un top donde se me viera el estómago, ese man se ponía súper bravo, me dejaba de hablar, me hacía el feo, pero siempre iba a darle like a fotos de viejas que mostraran, o siempre defendía a una vieja que sí mostraba. O sea, era súper incoherente y aún así me quedé. Nosotros relativamente teníamos una buena amistad, una buena comunicación, y hace poco otra vez se emborrachó y empezó a decirme que yo era el amor de su vida, que él me amaba, que no iba a amar a nadie como yo. Imagínense cómo lo aman a uno.
El caso fue que como yo ya no siento nada por él, pues a mí me dio como la cagada porque yo no puedo decir algo que no siento. Entonces yo le decía como sí, yo a ti, pero él sabía que era mentira, ¿sí me entienden? Como que maluco. Pero ese día pues pasaron muchas cosas. El caso fue que yo al otro día decidí contarle, le dije, mira, en este momento yo no tengo sentimientos, yo no siento nada, no, pues claro, se sintió supremamente mal y yo sí tengo responsabilidad afectiva, pues yo llevaba sintiéndome mal porque él se sentía mal. Entonces yo decidí mandarle un mensaje súper largo que nunca me respondió. Y aún así me quedé. Después de que no me había respondido, volvimos a hablar, no sé cómo ni por qué, no me acuerdo, volvimos a hablar y bueno, normal, X. Recuerdo que tuvimos una vez una llamada hasta que me dijo que nos fuéramos a vivir juntos, bueno, una cantidad de cosas que yo le dije, uy, no, eso es como redenso, bueno, en fin. Bueno, hasta ahí quedó todo, habíamos como mirado, será que sí, será que no, pero bueno, nunca quedamos como en nada concreto. Yo decidí decirle, mira, ¿sabes qué? Chao. Y yo a la semana, como a la semana después de decirle chao, me enteré por el mejor amigo que le había dicho que no, que yo era un fastidio, que no quería nada conmigo, que yo era lo más cansón que había en su vida y yo, como así que yo estaba buscando una relación súper seria con él cuando todo eso era pura paja. Entonces, claro, hasta ahí quedó todo. Obviamente yo lo eliminé absolutamente todo porque tú no puedes ser bocón porque sí, sabiendo que sí no son las cosas. Y ya, esa es la historia.